Ahora sí, nos colocamos serios. Ahora sí vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de temas bastante interesantes aquí en Futboleros, en donde por supuesto hay muchísimas cosas curiosas que rodean el mundo del fútbol, todo lo que tiene que ver en el tema mundial, que pasa más allá de ser un tema deportivo a también ser un tema político. Es que muchos dicen que este mundial es bastante especial porque tiene bastante que ver con la política y la geopolítica en este caso, y por eso nosotros damos la bienvenida a nuestro espacio de futboleros, a Eduardo Valero Castro, quien es politólogo, además es un invitado recurrente de nuestra casa en Globovisión, pero primera vez en Futboleros. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, compañeros, de verdad, gracias por esta invitación. Sí, suelo estar en Brújula Internacional y en Ampliamente conversando sobre temas de política exterior y geopolítica. Por lo general, muchas veces la gente se pregunta mucho cuál es la guía para poder entender ciertas cosas de la política mundial, y bueno, uno como docente y bueno, y también que ha estado en algunas posiciones importantes, pues trata de orientar con la opinión más pedagógica posible. Eduardo, ¿crees que el fútbol se escapa de la política o la política del fútbol? ¿Van de la mano? En primer lugar, van de la mano. En buena medida porque el fútbol y el Estado son inventos europeos. Ok. ¿Bien? El Estado es un invento del siglo XVII y el fútbol es un invento del XVIII y del XIX. ¿Bien? En consecuencia, como los dos van juntos, ¿sí? Y en la medida en que la economía se fue conectando con la sociedad, y la globalización en el siglo XX creció a unos niveles inusitados, el primer mundial de fútbol que se transmitió en vivo fue en México 70, ¿verdad? Y ahí se generó una cultura mundial alrededor del deporte rey. Eso ha venido evolucionando totalmente. Hoy en día ya no solamente es decir en vivo, ya es streaming. Y por supuesto, los fenómenos políticos están muy ligados, van contiguos, van aparejados a lo que es el fútbol como disciplina y como espectáculo mundial. Sirve también como herramienta el fútbol quizás en el tema político para algunos actores que quizás no son o que tengan la mejor cara, ¿no? En la política. Pasó en uno de los mundiales con el tema Mussolini. También ha servido alrededor de algunas dictaduras para albergar esta Copa del Mundo, y quizás, no sé si la palabra está bien, de lavar la cara de lo que está sucediendo en el país con el fútbol. El sport washing, ¿no? Es lo que le llaman. Sí, porque además el fútbol, no solamente como disciplina deportiva, también como elemento de reivindicador de los valores nacionales. Y los valores nacionales siempre se utilizan dependiendo del contexto histórico. Si vives en democracias o vives bajo procesos muy autoritarios, se puede utilizar para la unificación del pueblo y la expresión de sus sentimientos, como también se puede, como tú lo habías dicho en el caso de Mussolini en el año 34, para la manipulación y los beneficios del gobierno de turno. ¿Okay? Entonces, eso siempre ha estado presente y no se puede desligar. Eduardo, hay bastantes casos, lo estábamos hablando antes de ir al aire, que de una manera u otra han manchado el fútbol, los mundiales. ¿Cuáles son estos que tú recuerdas que han sido los más icónicos y sonados? Mira, yo recuerdo, lo conversamos ahorita, en España 82, recuerdo la Alemania-Austria. Argelia le había ganado a Alemania y Austria y Alemania pactaron. Yo recuerdo ver ese partido en televisión nacional. Y literalmente lo que hacían era los jugadores tanto de un lado como del otro era pasarse el balón, y la pita generalizada en el estadio, ¿no? Eso generó un problema, un escándalo en el fútbol alemán. No es la primera vez que eso ocurre. Bien, hoy ya tenemos la situación con Irán dentro de este mundial de fútbol. Obviamente las tensiones que existen entre Estados Unidos y en Irán por temas geopolíticos y energéticos, pues han coincidido con la llegada de este mundial de fútbol, de este campeonato mundial, y por supuesto la molestia por las restricciones que existen alrededor de la selección iraní, porque además estamos viendo esto como un espectáculo deportivo, pero es que también un mundial de fútbol, por las características y la importancia que tiene, no solamente a nivel económico, sino a nivel de poder y poder simbólico, hace que los mecanismos de seguridad del Estado, en este caso de Estados Unidos, Canadá y México, también estén pendientes de la protección, custodia y vigilancia de las selecciones que participan. Puede ser también o servir la Copa del Mundo para apaciguar aguas, quizás. En lo que tiene que ver, hay muchos conflictos bélicos en el mundo. El tema del mundial quizás se lleva todos los focos y las personas
pueden que no en su totalidad, pero no están pendientes de lo que están sucediendo en territorios que están viviendo algunos problemas políticos y van sus focos al Mundial. Los organizadores tienen algo de responsabilidad para poder lograr llevar un mensaje de paz. La psicología humana es fundamental porque necesita, en tiempos como estos, necesita unos minutos, unas horas de distracción y de conexión alrededor de un juego en el que se pueda sonreír, se pueda compartir con la familia, con los amigos y por supuesto disfrutar de su selección ganar y por supuesto que avance en la medida de lo posible en el Mundial. Así que si bien hemos hablado de estas cosas que son un poquito fuertes, también podemos rescatar el lado positivo que tiene el encuentro familiar, el encuentro de los amigos, no solamente en Venezuela, porque Venezuela siempre ha sido un gran consumidor del fútbol internacional, sino también a nivel mundial. Pues es la ilusión, es el querer de que tu ídolo gane, sea Cristiano, sea Messi, ¿sí? Y esa ilusión conecta con millones de personas. Es que es un poder que tiene el deporte, pero el fútbol, por algo es el deporte rey, ¿no? Claro. Lo que sucedió con Costa de Marfil, que en plena guerra civil, y Didier Drogba en plena transmisión dijo, bueno, ¿por qué dividirnos? Hoy no hay guerra, hoy todos apoyamos a la selección de Costa de Marfil, y eso, de una manera u otra, es un punto para el fútbol. Incluso en una de los conflictos bélicos más recordados globales, hubo una tregua de paz por Navidad y se jugó un partido de fútbol. O sea, puede servir, ¿no? En efecto, y has destacado un ejemplo importantísimo, porque eso ocurrió el 24 de diciembre de 1914, el primer año de la Primera Guerra Mundial, en donde el frente occidental, los alemanes y los ingleses decidieron, imagínate tú la importancia de frenar la guerra un 24 de diciembre, ¿ok? Y por supuesto ambos lados empezaron a cantar Noche de Paz, Noche de Amor, unos en alemán, otros en inglés, y por supuesto decidieron levantar la bandera blanca. Y en pleno invierno, en la Primera Guerra Mundial, decidieron armar una cancha, armar una cancha y jugar 11 contra 11. Y eso quedó en la historia de la Primera Guerra Mundial, eso gustó muchísimo, pero a su vez, bueno, había que regresar de nuevo al trabajo y el trabajo era un golpe de realidad, había una guerra y tenían sí, que devolver. Así es. Eduardo, ahí tienes unas camisetas para enseñárselas a todas las personas y además explicar por qué y por supuesto dentro de tu conocimiento explicarle a cada uno, por ejemplo, el caso de Inglaterra, ¿no? Sí, bueno, fíjense que cuando estábamos hablando de los valores nacionales, ¿por qué cámara estoy? Por esta. Ok, por esta, gracias. Fíjense, por ejemplo, el león, el león inglés, que está repetido 3 veces en la franela de Inglaterra, este es un escudo medieval, el escudo de armas, que nació en 1185, ¿no? Y que la familia Plantagenet, con Enrique VIII, con Enrique I, con Enrique II, y luego con Ricardo Corazón del León, lo fueron agregándole los leones. Esto es el distintivo en la selección de Inglaterra. Por lo tanto, cuando Inglaterra juega y canta el himno en honor a su rey o a su reina, dependiendo sea el caso, pues obviamente le está cantando a las bases nacionales de su país. En el caso alemán es también interesante porque la franela de Alemania mantiene bien los colores blanco y negro, que son los colores del viejo imperio prusiano. Bien, Alemania, que era la suma de varios estados al sur, al centro y al norte, pues el estado que imprimió ciertamente la unificación de Alemania fue el estado prusiano. Entonces Alemania terminó para su selección y para su bandera los colores blanco y negro. Uno de los casos también llamativos, ¿no? Es el caso de Rusia. La selección de Rusia está suspendida por la FIFA hasta los momentos por lo que es el conflicto bélico que lo aqueja. Quería que nos hablara un poco de eso también, este tipo de casos que se ven muchísimos también en Juegos Olímpicos, de selecciones que están en conflictos bélicos no pueden participación en citas como esta. Sí, bueno, el tema con Rusia a raíz de la situación militar que existe en Ucrania, la situación geopolítica, pues la FIFA decidió suspenderla, es un tema muy fuerte, pero yo tengo otro más interesante, que es en la Eurocopa del año 1992, que estalla la guerra de Yugoslavia. Yugoslavia terminó siendo un país que se fracturó y de ahí salieron varios países, Bosnia, Albania, Croacia, Serbia, y Dinamarca, que había quedado de segunda en el grupo. Yugoslavia fue la campeona de ese grupo, clasifica directamente, en ese momento había menos países,
Pues los jugadores de fútbol que ya estaban con sus familias, los llamaron, la UEFA suspende Yugoslavia, Dinamarca tuvo que entrenar y por esas cosas de la vida fue campeona de Europa, ganando a la Alemania 2-0 en la final. ¿Recuerdas también un caso, el de los famosos bidones en Italia? Sí, lo recuerdo, vi ese partido. El partido. Tienes una memoria bastante fresca, ¿no? Sí, sí. Partido fue Brasil-Argentina en el Estadio Olímpico, en el Estadio de Alpi de Turín, Italia 90, recuerdo el momento, cuando a Branco, pues obviamente le dieron de tomar un bidón de agua que al parecer tenía rupinol, fue ordenado por Bilardo, las investigaciones llegaron a que fue Bilardo, todos sabían, Maradona, Justi, Baldasso, todos lo sabían, y obviamente quien da el bidón fue el utilero de apellido Galíndez. Eso generó después una serie de rencillas entre Brasil y Argentina, porque además, y esto hay que explicarlo, cuando Brasil y Argentina están jugando, no es un partido de fútbol, hay otras cosas de más, ¿sí? Hay el orgullo nacional, está esa picardía, ese picante, porque quién es el mejor del mundo, y si así como los argentinos alguna vez lo hicieron, también se sabe en el mundo del fútbol que los brasileros activaban la macumba en el entretiempo. Cuando las cosas no salían bien, movían la macumba y luego en el segundo tiempo la ganaban y lo hacían. Muchas veces se dijo que Pelé, Zico eran parte de esos rituales internos en la intimidad de un camerino de un equipo de fútbol. Creo que el partido más famoso y más recordado que ligó tema político con tema fútbol fuese Argentina ante Inglaterra, ¿no? Sí, claro. Luego del claro. conflicto de las Malvinas, Sí. por supuesto, se enfrentan en una Copa del Mundo, sucede lo que sucede en un partido que, como dice, se vio la verdadera esencia sudamericana porque en menos de 4 minutos se vio la mano de Dios, que es esa picardía, Sí. y luego la magia de Diego Maradona driblando a todos los ingleses, ¿no? Son esas cosas que también pasa que se traspolan de la política al fútbol. Sí, por supuesto. Por cierto, un partido que en efecto quedó 2-1 y si le hubieran dado 10 minutos más, yo recuerdo verlo en vivo, pues Inglaterra hubiese empatado ese juego, porque venía subiendo, el calor estaba bastante agitado en ese momento, pero sí, efectivamente, Maradona se sabe hoy en día que habló con los jugadores en el interino, vamos a hacer por el país, vamos a hacer por la nación, somos los muchachos que tenemos que ganar y hay que reivindicar obviamente el orgullo y la estampa argentina frente a esa situación que ocurrió con las Malvinas en algún momento. Eduardo, bastante interesante la entrevista, Vale, te gracias a agradecemos ustedes. tu participación y la producción nos apunta que también fuiste futbolista, ¿no? Entonces, te reto, está fácil, sencillo, antes de irnos a la pausa, que patees el balón, ahí tienes la arquería, el balón es todo tuyo. Sí, y bueno, efectivamente. ¿Lo hago ahorita? sí, Claro, ahorita, claro, este es claro. el momento de lucirte, Vale. nosotros nos vamos a la pausa Vale, con vale. Eduardo Este gol- pateando, Golazo. Bien. ya regresamos con Gracias. mucho más. Vale. Gracias. Muchas gracias.